Bien, Farid, vamos a ir a Venezuela, ya que está la situación complicada. Las autoridades de ese país tuvieron a más de 200 personas por los saqueos y por otros actos vandálicos ocurridos anoche y durante esta madrugada en el estado de Aragua. En Caracas, Nicolás Maduro hizo un nuevo llamado a tomar las armas y, si es necesario, dijo, para defender a su régimen. Más de 200 personas fueron detenidas en el estado de Aragua por los saqueos a más de 60 comercios la noche de lunes. Supermercados, farmacias, bodegas, panaderías fueron algunos de los negocios afectados, como se pueden ver en estos videos que circulan en las redes sociales. La gobernadora de la localidad responsabilizó a miembros de los partidos opositores Primero Justicia y Voluntad Popular de estos hechos. Por su parte, miembros del bloque opositor Mesa de la Unidad Democrática creen que estos actos habrían sido promovidos y provocados por los cuerpos de seguridad para culpar a los manifestantes. Mientras tanto, en Caracas, decenas de periodistas marcharon hoy desde la Plaza Brión de Chacaíto hasta la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, para rechazar la censura y exigir el libre ejercicio del periodismo en el país. Hacemos ciertas exigencias de respeto a la pluralidad en la comunicación, de respeto a las, digamos, concesiones que hay que dar para los medios radioeléctricos, la información que debe ser transparente para todos los ciudadanos y los radiodifusores y la protección que debe haber para los periodistas para poder trabajar, digamos, sin cortapisas y sin censura. Luego de 3 meses de protestas en su contra, el presidente Nicolás Maduro continúa con su campaña para la constituyente. Este martes, en un acto público en la capital, dijo que su gobierno es la única opción de paz y que si se viera amenazada, la población debería levantarse en armas. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, indicó que las declaraciones de Maduro son motivo de alerta mundial. A su parecer, el mandatario apostaría por una Venezuela aún más sumergida en el caos de lo que se encuentra hoy. Borges también hizo un llamado a la Fuerza Nacional Bolivariana a apegarse a la Constitución y no llamar más a la violencia. Vamos a seguir con Venezuela y vamos a ver un video publicado en la cuenta oficial en Twitter de la Asamblea Nacional en la que se vería a efectivos del oficialismo intentando ingresar de forma violenta al Palacio Federal Legislativo. Según se ha podido leer en diversos tweets publicados en esta cuenta social, dice, la última ha sido publicada hace 38 minutos y dice lo siguiente: diputados y empleados de la Asamblea Nacional continuamos secuestrados por colectivos dentro de las instalaciones del Palacio Legislativo ante hechos violentos ocurridos hoy por parte de afectos al oficialismo y la GNB. Diputados de la unidad defendieron la institución. Como vemos, pues está la cosa tensa en el Palacio Legislativo. Mientras Nicolás Maduro pues ha hecho una vez más, ¿no?, una amenaza en el uso de las armas. Vamos a escuchar declaraciones de Julio Borges. Asamblea Nacional. También hay ciertas personas. Yo tuve una conversación con el coronel Lugo, quiero ahorita hacer una declaración a todos los medios y simplemente decir que nosotros estamos aquí para defender la identidad. ¿Cuál es nuestro trabajo en este momento? Nuestro trabajo en este momento es preservar la Asamblea Nacional. ¿Pudieron examinar las cajas? Las cajas, yo tuve una conversación con el coronel Lugo, quiero ahorita hacer una declaración entera a todos los medios y simplemente decir que nosotros estamos aquí para defender la institución y que esto que sucedió hoy no es otra cosa que Nicolás Maduro, es la violencia. Nicolás Maduro dijo que si los votos no sirven, sirve la violencia. Bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy. Nosotros llegamos aquí con votos, llegamos aquí con 14 millones de votos. Como eso no le sirve a Nicolás Maduro en su propósito de ser dueño de Venezuela, quiere venir a aplicar la violencia. Pues se equivoca, porque aquí estamos en representación del pueblo, vamos a seguir defendiendo el Parlamento, vamos a seguir defendiendo la democracia en el país, y quien está de más, quien está equivocado, quien sobra, es quien tiene la violencia en sus manos, que es Nicolás Maduro.
Bien, estábamos viendo pues todo lo que está sucediendo, este ambiente tenso en la Asamblea Nacional. Vemos esta nueva amenaza de Nicolás Maduro, que no es ninguna novedad tampoco, ¿no es cierto? Sí, no. Asociada a una intervención extranjera que, como comentábamos ayer, no tiene ningún asidero verosímil, ¿no? En todo caso, a ver. Yo creo que, por ejemplo, la atribución de la violencia a decisiones deliberadas de la oposición no ha sido demostrada. Y me remito incluso al juicio contra el propio Leopoldo López. Amnistía Internacional, el Comité de Naciones Unidas contra las Detenciones Arbitrarias alegan que no se respetaron las normas de debido proceso. Uno de los fiscales que participa de la acusación contra López luego se exilia en el extranjero y se desdice y alega que todo fue una farsa montada por el gobierno. Entonces, no he visto evidencia de que la oposición llame a la violencia. Pero tampoco hay evidencia de lo que alega la oposición, que cuando la violencia coincide con protestas de oposición es algo orquestado desde el gobierno. Eso también es un alegato sin ningún asidero. Lo cierto es que hay indicios de que la oposición organizada, la MUT, no controla a todos los participantes en las manifestaciones que convoca y parte de estos manifestantes realizan actos de violencia, ¿no? Dicho todo lo cual, sin embargo, no es violencia armada, en primer lugar, o sea, lo que utilizaría como justificación del recurso a las armas Maduro, pero además, por otra parte, habría que recordar que en esta última etapa la oposición ha intentado actuar dentro de los canales de la Constitución y ha sido el oficialismo el que lo ha impedido. La oposición participó de las elecciones para el Congreso, las ganó limpiamente, bajo un proceso electoral organizado por el CNE, el Consejo Nacional Electoral de mayoría oficialista, y se le privó del derecho a ejercer el poder legislativo y el poder de fiscalización del legislativo. Luego exigían que el gobierno convocara, como correspondía el año pasado, a elecciones locales y de gobernadores. Se han pospuesto indefinidamente, finalmente tienen plazo más de un año después, en diciembre. Y pidió también la posibilidad de convocar un referendo revocatorio, figura que incluyó el chavismo en la nueva Constitución, y no se le permitió convocar un referendo revocatorio. O sea, el que ha intentado resolver esta crisis por vía constitucional, por lo menos en el último año y medio, o la que lo ha intentado ha sido la MUT, la Mesa de Unidad Democrática, el principal, digamos, grupo opositor, y quien lo ha impedido ha sido el gobierno. Entonces, si esto degenera en mayores enfrentamientos violentos, la culpa no va a ser de la oposición. Pero hay posibilidades de que realmente Nicolás Maduro está actuando por temor y está dando estas declaraciones, esta intervención en la Asamblea Nacional, la mayor violencia contra los jóvenes, porque está muriendo un chico prácticamente cada día en ese país. O sea, ¿hay posibilidades o qué? ¿O ha perdido la razón? No sé. Uno no tiene cómo saber. Las Fuerzas Armadas presumiblemente son un órgano no deliberante, y si deliberan lo hacen en secreto, ¿no? Sobre todo si deliberan cosas como la posibilidad de perpetrar un golpe de Estado. No tengo cómo saber qué piensan, pero hay indicios de que sí hay una preocupación del gobierno por lo que pudieran intentar hacer miembros de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el Stratfor es una agencia de inteligencia privada, generalmente con información de primera mano, y ellos alegan que los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas están volcados a realizar labor de inteligencia, no en espera de una invasión norteamericana que saben que no va a ocurrir, sino en prevención de acciones de mandos medios, como por ejemplo un intento de golpe. Habría que recordar que el propio Hugo Chávez era solamente comandante, no era general, cuando intenta perpetrar su propio golpe el año 92. Podría repetirse la historia también.